¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a otra entrega de Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. El día de hoy voy a ofrecerles una continuación de esa primera parte de la historia de Roma, que es el último video que subí. Bueno, el día de hoy les traigo una breve reseña de este libro, La herencia de Roma, de los Manfredi, ¿sí? Valerio Máximo Manfredi y Fabio Manfredi, padre e hijo, que bueno, nos deleitan una vez más con interesantes páginas de la historia. Yo no sé si saben, pero Valerio Máximo Manfredi es un arqueólogo, es periodista, escritor, ¿sí? Es docente en diversas universidades europeas y es alguien especializado en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad clásica específicamente. Yo he leído de él varias novelas históricas. Eso es algo que les debo y que me debo también a mí mismo. En algún momento hablar de la novela histórica como género y al momento de presentar ejemplos y recomendar autores, poder hacerlo con Valerio Máximo Manfredi. El hijo, Fabio Manfredi, es historiador contemporáneo. Este libro tiene 10 capítulos, salió de la prensa hace muy poco, este mismo año de hecho, en octubre de este año, 2023, y es interesante porque en esos 10 capítulos lo que vamos a encontrar como lectores de la obra es un puente permanente, un paralelismo entre el presente y el pasado. Lo digo al revés porque cualquiera de nosotros podría pensar que lo que ya pasó ocurrió y es una especie bueno, es un tiempo pasado, ¿no? Sin embargo, en muchos aspectos, y creo que este libro es revelador en ese sentido, en muchos aspectos digo, el pasado ilumina el presente. Inclusive podría servir como una especie de, no diría de admonición, porque queda un poco pesada la palabra y el concepto, pero sí de, digamos, de aviso para el futuro, ¿sí? De precaución o de prevención de lo que podría llegar a pasar, ¿no? Si el presente nos sigue mostrando estas evidencias, ¿no? La idea en clave, por supuesto, retrospectiva, ¿no? Eh, bueno, en estos capítulos de este libro ustedes van a encontrar temáticas que tal vez les puedan sorprender, ¿no? El cuidado del medio ambiente es una, la medicina es otra, ¿sí? Eh, pero quiero empezar específicamente con los primeros dos capítulos y detenerme un poco allí, porque me parece que dan la clave de todo el libro, ¿no? En el primer capítulo encontramos la siguiente idea, ¿no? La posibilidad cierta de aprender de los errores en el campo de batalla, ¿no? Entonces se hace una revisión de ciertas batallas antiguas, ¿no? que tuvo Roma, especialmente en las guerras púnicas, ¿no? Cuando Aníbal avanzaba en la península, ¿no? con sus clásicos elefantes y las legiones romanas estaban temerosas, ¿no? Creo que hasta esa época nunca habían visto un elefante, no sabían cómo luchar contra ellos. Entonces, bueno, tuvieron que perder varias batallas los romanos antes de encontrarle la vuelta y resultar victoriosos, ¿no? Eh, un poco la otra clave del libro está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que el pasado nos enseña? ¿Qué es lo que podemos aprender de lo que ya pasó, ¿no? Y en ese sentido es interesante porque si el capítulo uno está centrado, por ejemplo, en la guerra y sus avatares, y en la posibilidad de aprender, por supuesto, ¿no? Sobre todo de las derrotas, el capítulo 2 es una de las claves, diría, para entender un poco la mentalidad romana en términos jurisprudenciales, ¿no? Tiene que ver justamente con la cuestión de la ciudadanía romana, ¿no? Que era lo que se podía o no hacer según el ciudadano que estaba bajo la lupa o bajo investigación o había sido apresado por las autoridades locales, fuese o no ciudadano romano, ¿sí?
el castigo físico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en ese segundo capítulo los autores exploran qué es lo que significaba ser en la antigüedad un ciudadano romano, ¿sí? Los paralelismos con el presente son realmente asombrosos. Me han llamado la atención el cuidado del medio ambiente, la medicina también. No sabía que, bueno, que estuviera tan avanzada, ¿no? Para la época, por supuesto, ¿no? Siempre en el contexto, la medicina en la antigua Roma, inclusive en la época de Augusto, creo que este primer emperador lo que hace es, digamos, y hacer ingresar, ¿sí? Médicos militares para que atiendan a los heridos en los campos de batalla. Entonces, es cierto que también en la práctica de las batallas se van aprendiendo cosas, ¿no? Más allá de las investigaciones que se pudieron haber hecho en ese campo. A los romanos se los imagina, y creo que con cierta precisión de imagen, como personas pragmáticas, ¿sí? Bueno, hay todo un capítulo que habla sobre la integración. Entonces aparece allí el panteón romano con dioses de diferentes nacionalidades, la persecución del cristianismo, ¿sí? Cómo los diferentes emperadores tomaron justamente o no esta adhesión, ¿sí? La división del imperio en dos, ¿no? De Oriente y de Occidente. Bueno, en fin, hay diferentes acontecimientos históricos que, como les decía antes, si bien son del pasado, iluminan el presente, ¿sí? Así que bueno, se los recomiendo. Realmente me pareció una lectura luminosa, interesante, una lectura que me permitió pensar en diferentes aspectos de la realidad, no solamente italiana, sino mundial. Y bueno, como para tener en cuenta, ¿no? Si están buscando un libro, digamos, que no tenga demasiadas páginas para leer y que de alguna manera esté conectado, ¿no? Con la historia de Roma, sin serlo en un 100%. Bueno, esto fue otra entrega de Pretextos, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Muchas gracias.